La lluvia había empezado a garuar sobre Madrid con una terquedad fina, como si quisiera borrar marcas antiguas de las fachadas. Iria Valdivia apretó la llave contra el metal de la puerta y esperó a que el cerrojo hiciera ese chasquido grave que siempre la tranquilizaba. Llevaba la bolsa de la compra colgando del antebrazo derecho y un hilo de cansancio pegado a los hombros. El turno en el archivo del museo había sido largo, lleno de cajas ácidas y etiquetas torcidas. Aún así, ese cansancio le parecía noble, útil. Era el tipo de fatiga que justificaba el pan en la mesa y el recibo de la luz. Al entrar, notó inmediatamente la luz del pasillo encendida y el olor a colonia de Bruno. Su marido solía dejar un rastro de olor amaderado, una línea invisible que decía «he estado aquí», con la misma precisión con la que en los planos se marca una medianera. Iria no lo vio en el salón, solo el abrigo colgado a medias de una silla, cayendo como un animal vencido, y oyó entonces su voz desde el despacho, esa voz en tono bajo que él usaba cuando no quería que las paredes escuchasen. «Esta noche», decía. Sí, ya está cuadrado. Tu nombre sale del contrato de la casa esta noche». La bolsa resbaló hasta el suelo. Las naranjas rodaron en silencio. Una quedó atascada bajo la singular mesa de centro de madera que Bruno insistió en comprar porque da carácter. Iria se quedó quieta, tan quieta como la estatua de mármol que había catalogado esa tarde. El despacho quedó suspendido en una burbuja de silencio antes de que él hablara de nuevo, cada palabra golpeando la pared como una piedra que uno lanza para medir la profundidad del pozo. «El notario no es problema», continuó. «Con el poder que me firmó el año pasado bastará. Y el registrador, con la presentación telemática, entre el asiento y mañana resolvemos. A ti te llegarán papeles, pero ya será tarde». Iria sintió que las baldosas bajo sus pies se inclinaban apenas. El poder que había firmado, sí, lo recordaba, había sido, según Bruno, para solucionar unos trámites bancarios urgentes cuando él estaba de viaje. Habían discutido, a ella le incomodaban las firmas que abrían puertas de más. Él la tranquilizó con una de sus sonrisas más entrenadas. «Solo para cosas de la hipoteca, amor, cosas de gestión. Tú odias esas colas». Después, en un verano con demasiado sol y demasiadas prisas, ella firmó ante un notario de Chamberí, un documento breve, con palabras grandes que no acabó de masticar. Le quedaba ahora en la garganta como hueso. Iria retrocedió un paso y cerró los ojos. Sintió la pulsación de su propia sangre, un tambor en el oído. A través de la rendija de la puerta del despacho entraba la luz amarilla de la lámpara flexo y el tecleo intermitente de Bruno. Imaginó la pantalla de su ordenador, correos con asuntos en mayúscula, citas con notarios, nombres y apellidos de terceros. Esa manera fría que él tenía de escribir, sin saludos afectuosos, sin despedidas. No había marcha atrás en lo que había oído, no había interpretación benevolente. Era una frase que se sostenía por sí sola, como una sentencia. Tu nombre sale del contrato de la casa esta noche. Se agachó. Recogió las naranjas una a una, y mientras las guardaba en la bolsa, su mano tocó el teléfono móvil en el bolsillo. Lo sacó sin hacer ruido. La pantalla reflejó su cara blanquecina, ojos más grandes de lo normal y un brillo que no era de lágrimas todavía, sino de una lucidez súbita, afilada. Activó la grabadora de voz. No sabía si grabar cambiaba algo legalmente. Lo que sabía era que los sonidos le daban realidad a los hechos, y ahora necesitaba realidades como tablones a los que agarrarse en mitad de una corriente. La conversación siguió unos segundos más. Bruno bajó la voz hasta lo inaudible y luego colgó. Iria se incorporó, fingió una tos y empujó la puerta del despacho con el codo como quien no quiere abrir todo el mundo. «¿Estás ahí?», preguntó con la naturalidad más esforzada que se podía fabricar. Él giró en la silla. Llevaba la camisa remangada y la mandíbula tensa. Sus ojos hicieron un gesto de evaluación, rápido como un cuchillazo. «Estoy cerrando unas cosas. Llegaste temprano». «No tanto», dijo ella. «¿Quieres té?» «Café, y sin azúcar».
La precisión en las órdenes le devolvió a Iria una especie de control automático. Fue a la cocina, puso agua, sacó una taza para él, otra para ella, como si sostener esos objetos fuera una forma de sostenerse ella. Mientras el agua calentaba, abrió el navegador del móvil. Tecleó: ¿Cómo impedir cambio titularidad casa sin consentimiento conyugal España? Y la pantalla le devolvió una selva de artículos casi idénticos, escritos con esa voz impersonal que te deja sola en la mitad del camino. En la parte alta, una página del Colegio de Registradores. Pulsó: Régimen económico matrimonial. Necesidad de consentimiento para disponer de la vivienda familiar. Leyó como se bebe agua con fiebre. El pitido de la tetera la hizo temblar, sirvió el café, un té claro para ella, y volvió al despacho. «Gracias», dijo él mecánicamente, sin mirarla. «¿Sigues con lo del taller?», preguntó ella, escogiendo una pregunta inocua. «Sí, con unos papeles que tengo que firmar». «Unos papeles», repitió ella, pero solo por dentro. Luego dijo en voz alta: «Esta noche quería que viéramos una peli». «No puedo», respondió él con la facilidad con la que uno corta una cuerda muy gastada. «Me voy a reunir con Álvaro y quizás con el de la gestionaria. No me esperes». No disentir era por el momento una estrategia. Iria asintió y se vio el té sin sabor. Cuando él volvió a concentrarse en la pantalla, ella regresó al salón. Dejó el teléfono sobre la mesa y trató de pensar. «Cronología», se dijo usando una palabra que en el museo aplicaba a urnas rotas y ajuares dispersos. Primero verificar, después prevenir, por último actuar. En la verificación entraba a comprobar si realmente existía un poder notarial tan amplio como para permitir esa maniobra. En la prevención, alertar a quien hiciera falta, dejar constancia de su oposición. En la acción, prepararse para el golpe si llegaba y devolverlo con precisión. Abrió por fin el correo. Buscó poder más notaría. Ahí estaba, un mensaje de hace 11 meses. ¿Asunto? Copia simple poder general para pleitos y administración, remitido por Notaría Lora y Pardo. El archivo adjunto, poder-valdivia-salvatierra-2024.pdf. Lo descargó, lo leyó, sintió un frío limpio recorriéndole la espalda. El texto decía que ella, Iria Valdivia, otorgaba poder a favor de su marido, Bruno Salvatierra, para actuaciones determinadas y otras más genéricas en materia de contratos, bancos y administración de bienes. No decía expresamente podrá vender la vivienda familiar sin su consentimiento, pero habría andenes, y Bruno sabía moverse en estaciones complicadas. El agua se le anudó en la garganta, cerró el archivo, volvió a abrirlo, consultó una segunda ventana. Revocación de poder notarial urgente. Todas las páginas, sin excepción, hablaban de ir a un notario, otorgar escritura de revocación y notificar al apoderado. Horario de notarias, hasta las 8, algunas hasta las 9, según volumen. Miró la hora en la barra superior del móvil, 19:14. Pensó en su vecina Aranzazú, una mujer de 50 y pocos, abogada de familia, seca y leal. Abrió WhatsApp. ¿Estás? ¿Urgente? No pasaron 20 segundos. Ara respondió con un mensaje de voz. Iria lo escuchó en el modo de baja voz, el auricular apretado contra el paladar. «Estoy en caja. Sube, y no le digas nada a Bruno hasta que te diga yo». Iria sintió el temblor de las piernas transformarse en un impulso concreto. Cogió su carpeta de documentos, esa que decía casa con rotulador, guardó el móvil y se asomó al despacho. Bajó al trastero a por una caja de libros. Mintió. «Los de galería quieren confirmar medidas». «Ajá», dijo él, ya con el ceño hundido en la pantalla. En el rellano, la música de un vecino se filtraba como humo. Subió al quinto. Ara abrió casi sin mirar por la mirilla. Llevaba el pelo recogido en una coleta mal hecha y un jersey gris grande que olía a tabaco y menta. No hubo abrazos, hubo eficacia. «Cuéntame», dijo, cerrando. Iria repitió, dejando que las palabras cayeran ordenadas como fichas, porque si tropezaban las unas contra las otras, ella tropezaría con ellas. La llamada, la frase, el poder, la hora, el notario. Ara frunció los labios, tomó el móvil, leyó el poder con la rapidez de quien conoce los vericuetos de un idioma peligroso. «No le permite disponer de la vivienda familiar sin tu consentimiento»,
pero sí hacer movimientos de administración que podrían preparar una jugada. Disolución de condominio, por ejemplo, si mete a un tercero de por medio, o una novación tramposa, o intentar un asiento con un documento privado y armar lío para ganar tiempo. ¿Qué hago? 2 cosas ya. 1. Pedimos una nota simple del registro para verificar que no hay asiento de presentación abierto. 2. Preparamos burofaxes de oposición a la notaría que él use. Y 3. Por si acaso, intentamos una guardia notarial para una revocación del poder. ¿Guardia notarial? Sí. Hay notarios que por urgencias trabajan hasta tarde. No es ley escrita, es costumbre, y a veces basta con el correo al índice único notarial dejando constancia de la revocación inminente. Ara caminó hasta su portátil, lo encendió, tecleó con una firmeza que le devolvió a Iria un pulso regular al corazón. Abrió la web del Colegio de Registradores, eligió el registro de la propiedad número 22 de Madrid, introdujo datos. Ve sacando tu DNI, libro de familia y la escritura. Si hay asiento de presentación, nos lo dirá. Mientras imprimía la solicitud, Ara marcó un número en el fijo, un aparato gris que parecía recordar mejores épocas. Buenas, Arantzazu Mendía, colegiada 26. Hablo para advertir de una posible maniobra de disposición en vivienda familiar sin consentimiento. El señor Bruno Salvatierra podría presentarse con un poder datado en junio de 2024, otorgado por su esposa, Iria Valdivia. Si llaman, necesito que verifiquen por escrito que no elevarán nada que afecte la vivienda sin la comparecencia de ambos. Mandaré burofax ahora mismo. Ara... Hubo silencio al otro lado. Tomamos nota, dijo la voz. Necesitaremos un escrito firmado por la señora Valdivia. Lo tendrá en 20 minutos. Colgó. Miró a Iria. Esto no lo frena del todo, dijo, pero lo entorpece. Y cuando las cosas se entorpecen, las máscaras pesan. La impresora terminó de escupir un papel con membrete digital. Ara lo leyó. No hay asiento de presentación todavía. Bien. Y volvió a mirar la pantalla. Hay un aviso. Mañana se celebrarían firmas por parte del notario Lora con varias gestorías. Puede ser humo, puede ser casualidad. Iria se apretó las manos entre sí. Quiero pelear, dijo. Y al decirlo sintió algo nuevo encenderse, no fuego de raria, sino una lámpara. Pelearemos, respondió Ara, sin escalas retóricas. Escribe. Yo, Iria Valdivia, DNI tal. Manifiesto oposición a cualquier acto de disposición. Escribieron juntas el burofax. Lo leyeron en voz alta. Lo ajustaron milimétricamente. Ara se ocupó del envío. El reloj del microondas marcaba 20:03. Ahora la revocación del poder, dijo. Hay una notaría en Manuel Becerra que a veces atiende urgencias. Llama. Iria llamó. Contestó un ujier con voz de lunes cansado. Explicó, pidió, subrayó la urgencia con esa voz baja que arrastra a la otra parte a escuchar. Le dieron cita si llega en 30 minutos, dijo. Voy. Ara sintió. Ve y vuelve con el papel. Yo mientras prepararé una denuncia preventiva por si intenta entrar en la vivienda con terceros y otro burofax para el registrador por si acaso suben un asiento telemático. Bajó las escaleras de 2 en 2. Mientras, se preguntó si Bruno estaría ya saliendo o aún escribiendo. Al pasar por su puerta escuchó el clic de su teclado. Respiró con cuidado, como si el aire también pudiera hacer ruido. En la calle, la lluvia se había vuelto una sutil cortina. Pidió un coche por la aplicación. El conductor, un chico con gorra y mirada de perro bueno, no hizo preguntas. Iria miró Madrid pasar como láminas. Se dijo que la ciudad, tan grande, era también una caja de resonancias donde las decisiones de uno, por pequeñas que fueran, sonaban en callejones lejanos. En la notaría, un vigilante la hizo pasar a una sala con cuadros genéricos que pretendían calma. Un notario de barba corta y manos que parecían medir palabras leyó el borrador que Iria traía en el móvil, lo imprimió, lo explicó. Con esto revocamos el poder anterior. Escribimos a la notaría ante la que se otorgó y al índice único. Además, si quiere, notificamos por burofax a su marido. Notifíquelo, respondió ella, sin temblar. Firmó. Vio cómo las letras le precedían, cómo su nombre era una herramienta y no un adorno.
Sintió por primera vez en horas el suelo entero bajo los pies. El notario hizo 2 llamadas, mandó 2 correos y le entregó 2 copias, una con sello húmedo que olía a tinta de azul serio. «Esto no impide que intente cosas», dijo el notario, «pero complica mucho todo y nos da trazabilidad. Si mañana alguien presenta algo, habrá constancia de esta revocación previa». En la salida, el reloj de su móvil dijo 20:49. Escribió a Ara. «He firmado». La respuesta llegó inmediata. «Bruno salió hace 10 minutos. Lleva un portadocumentos. Ojo». Pidió otro coche. En el trayecto de vuelta pensó en la casa con ojos nuevos. Pensó en el día en que la compraron, en cómo eligieron juntos ese balcón que ahora daba vistos a una plaza que se llenaba de voces jóvenes cada anochecer. Pensó sin nostalgia y sin flashbacks, como inventarían un patrimonio que tenía que proteger. Las palabras vivienda familiar adquirieron la densidad de una reliquia. Cuando llegó al portal, Bruno ya no estaba. El piso olía a su colonia de salida, un olor que a esa hora le pareció un intruso. En la mesa del despacho encontró un envolto con el membrete de la gestoría Leiva y Cuesta. No lo abrió. No necesitaba confirmar nada. La confirmación ya estaba en su sangre. Se preparó una cena mínima, queso, pan, un tomate, y dejó la tele puesta sin volumen, como un perro que vigila. Ara llamó. «Estoy bajando», dijo. «No me gusta dejarte sola esta noche». No discutieron. Ara llegó con un paraguas aún chorreando y una carpeta de lomos color vino. Se sentaron en el salón con los papeles extendidos como cartas de una baraja que una quisiera barajar a su favor. «Vamos a anticiparnos», dijo Ara. «Mañana a primera hora registro. Pediremos una lenta de presentación. Presentaremos en el juzgado una solicitud de medidas cautelares de urgencia por riesgo de disposición ilícita de la vivienda. Y a media mañana iremos al banco. Congelar cualquier movimiento extraño que afecte a la hipoteca». Anotó. Con letra de archivo. Esa lista era un salvavidas. Hablaban cuando el sonido de llave en puerta hizo que ambas levantaran la cabeza al mismo tiempo, pero no era Bruno, era la vecina del tercero, siempre con sus bolsas crujientes. El silencio dejó un eco. «¿Y si ya lo hizo?», preguntó Iria, clavando la vista en el sobre de la gestoría. «Si lo hizo, habrá un asiento de presentación. Si lo hay, pelearemos el fondo y la forma. Y si intentó colar una firma con tu nombre, es delito». «No soy una víctima», dijo Iria. Y al decirlo notó que la frase no era un bramido, sino una constatación. «No, eres parte», corrigió Ara. «Parte necesaria, parte obstinada, parte dueña». Se quedaron despiertas hasta las 2, entre café, llamadas, una última ronda de correos. Cuando por fin las palabras empezaron a perder nitidez, Ara ocupó el sofá. Insistió en quedarse. Iria se metió en la cama con la ropa puesta, por si había que salir a correr. Dejó el móvil en la mesadilla, con el volumen alto. La casa respiró, a su ritmo. A las 3:11, el móvil vibró. Correo nuevo, índice único notarial. Lo abrió con la agilidad que tienen los dedos cuando la mente va por detrás. Se ha incorporado al índice la escritura de revocación de poder otorgada por doña Iria Valdivia con fecha y hora 20:44, notificada a la notaría de origen. Respiró. Levantó la vista. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. El pasillo dibujaba una línea de sombra hacia el salón. A las 3:26, otro correo. Esta vez del Colegio de Registradores. Aviso de presentación telemática. Documento presentado. Solicitud de asiento. El remitente era una gestoría desconocida. Gestión Ibérica 12. En el asunto, un número. 10918. El estómago de Iria se contrajo. Pulsó sobre el enlace de consulta. Una página gris se cargó con lentitud meditada, como si supiera que cada segundo era un hilo. El texto apareció, escueto, impersonal como un parte médico. Asiento de presentación número 10918. Documento, escritura pública. Presentante, Gestión Ibérica 12. Interesado, Bruno Salvatierra. Materia, disolución de condominio sobre finca registral. La pantalla mostraba, en estudio. «Iria», dijo Ara desde el salón, con la voz ya despierta.
¿Qué es? Ella no respondió. Se levantó, fue hasta el salón con el móvil en la mano y se lo mostró. Ara leyó en silencio. La pupila le tembló. No puede, dijo. No sin ti. Está intentando que pueda, respondió Iria, sintiendo ahora no miedo, sino la claridad feroz del corredor que sabe que tiene que apretar otro kilómetro. A las 4:02, un tercer correo. Remitente, notaría Lora y Pardo. Acusamos recibo de su oposición. Tomamos nota. Ningún instrumento público relativo a la vivienda, esa vivienda, por ejemplo, la vivienda X, se autorizará sin su comparecencia. Hubo silencio al otro lado. Tomamos nota, dijo la voz. Necesitaremos un escrito firmado por la señora Valdivia. Lo tendrá en 20 minutos. Colgó. Miró a Iria. Esto no lo frena del todo, dijo, pero lo entorpece. Y cuando las cosas se entorpecen, las máscaras pesan. La impresora terminó de escupir un papel con membrete digital. Ara lo leyó. No hay asiento de presentación todavía. Bien. Y volvió a mirar la pantalla. Hay un aviso. Mañana se celebrarían firmas por parte del notario Lora con varias gestorías. Puede ser humo, puede ser casualidad. Iria se apretó las manos entre sí. Quiero pelear, dijo. Y al decirlo sintió algo nuevo encenderse, no fuego de raria, sino una lámpara. Pelearemos, respondió Ara, sin escalas retóricas. Escribe. Yo, Iria Valdivia, DNI tal. Manifiesto oposición a cualquier acto de disposición. Escribieron juntas el burofax. Lo leyeron en voz alta. Lo ajustaron milimétricamente. Ara se ocupó del envío. El reloj del microondas marcaba 20:03. Ahora la revocación del poder, dijo. Hay una notaría en Manuel Becerra que a veces atiende urgencias. Llama. Iria llamó. Contestó un ujier con voz de lunes cansado. Explicó, pidió, subrayó la urgencia con esa voz baja que arrastra a la otra parte a escuchar. Le dieron cita si llega en 30 minutos, dijo. Voy. Ara sintió. Ve y vuelve con el papel. Yo mientras prepararé una denuncia preventiva por si intenta entrar en la vivienda con terceros y otro burofax para el registrador por si acaso suben un asiento telemático. Bajó las escaleras de 2 en 2. Mientras, se preguntó si Bruno estaría ya saliendo o aún escribiendo. Al pasar por su puerta escuchó el clic de su teclado. Respiró con cuidado, como si el aire también pudiera hacer ruido. En la calle, la lluvia se había vuelto una sutil cortina. Pidió un coche por la aplicación. El conductor, un chico con gorra y mirada de perro bueno, no hizo preguntas. Iria miró Madrid pasar como láminas. Se dijo que la ciudad, tan grande, era también una caja de resonancias donde las decisiones de uno, por pequeñas que fueran, sonaban en callejones lejanos. En la notaría, un vigilante la hizo pasar a una sala con cuadros genéricos que pretendían calma. Un notario de barba corta y manos que parecían medir palabras leyó el borrador que Iria traía en el móvil, lo imprimió, lo explicó. Con esto revocamos el poder anterior. Escribimos a la notaría ante la que se otorgó y al índice único. Además, si quiere, notificamos por burofax a su marido. Notifíquelo, respondió ella, sin temblar. Firmó. Vio cómo las letras le precedían, cómo su nombre era una herramienta y no un adorno. Sintió por primera vez en horas el suelo entero bajo los pies. El notario hizo 2 llamadas, mandó 2 correos y le entregó 2 copias, una con sello húmedo que olía a tinta de azul serio. Esto no impide que intente cosas, dijo el notario, pero complica mucho todo y nos da trazabilidad. Si mañana alguien presenta algo, habrá constancia de esta revocación previa. En la salida, el reloj de su móvil dijo 20:49. Escribió a Ara. He firmado. La respuesta llegó inmediata. Bruno salió hace 10 minutos. Lleva un portadocumentos. Ojo. Pidió otro coche. En el trayecto de vuelta pensó en la casa con ojos nuevos. Pensó en el día en que la compraron. En cómo eligieron juntos ese balcón que ahora daba vistos a una plaza que se llenaba de voces jóvenes cada anochecer. Pensó sin nostalgia y sin flashbacks.
como inventarían un patrimonio que tenía que proteger. Las palabras vivienda familiar adquirieron la densidad de una reliquia. Cuando llegó al portal, Bruno ya no estaba. El piso olía a su colonia de salida, un olor que a esa hora le pareció un intruso. En la mesa del despacho encontró un envolto con el membrete de la gestoría, Leiva y Cuesta. No lo abrió. No necesitaba confirmar nada. La confirmación ya estaba en su sangre. Se preparó una cena mínima, queso, pan, un tomate, y dejó la tele puesta sin volumen, como un perro que vigila. Ara llamó. «Estoy bajando», dijo. «No me gusta dejarte sola esta noche». No discutieron. Ara llegó con un paraguas aún chorreando y una carpeta de lomos color vino. Se sentaron en el salón con los papeles extendidos como cartas de una baraja que una quisiera barajar a su favor. «Vamos a anticiparnos», dijo Ara. «Mañana a primera hora registro. Pediremos una lenta de presentación. Presentaremos en el juzgado una solicitud de medidas cautelares de urgencia por riesgo de disposición ilícita de la vivienda. Y a media mañana iremos al banco. Congelar cualquier movimiento extraño que afecte a la hipoteca». Anotó. Con letra de archivo. Esa lista era un salvavidas. Hablaban cuando el sonido de llave en puerta hizo que ambas levantaran la cabeza al mismo tiempo, pero no era Bruno, era la vecina del tercero, siempre con sus bolsas crujientes. El silencio dejó un eco. «¿Y si ya lo hizo?», preguntó Iria, clavando la vista en el sobre de la gestoría. «Si lo hizo, habla un asiento de presentación. Si lo hay, pelearemos el fondo y la forma. Y si intentó colar una firma con tu nombre, es delito». «No soy una víctima», dijo Iria. Y al decirlo notó que la frase no era un bramido, sino una constatación. «No, eres parte», corrigió Ara. «Parte necesaria, parte obstinada, parte dueña». Se quedaron despiertas hasta las 2, entre café, llamadas, una última ronda de correos. Cuando por fin las palabras empezaron a perder nitidez, Ara ocupó el sofá. Insistió en quedarse. Iria se metió en la cama con la ropa puesta, por si había que salir a correr. Dejó el móvil en la mesadilla, con el volumen alto. La casa respiró, a su ritmo. A las 3:11, el móvil vibró. Correo nuevo, índice único notarial. Lo abrió con la agilidad que tienen los dedos cuando la mente va por detrás. Se ha incorporado al índice la escritura de revocación de poder otorgada por doña Iria Valdivia con fecha y hora 20:44, notificada a la notaría de origen. Respiró. Levantó la vista. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. El pasillo dibujaba una línea de sombra hacia el salón. A las 3:26, otro correo. Esta vez del Colegio de Registradores. Aviso de presentación telemática. Documento presentado. Solicitud de asiento. El remitente era una gestoría desconocida. Gestión Ibérica 12. En el asunto, un número. 10918. El estómago de Iria se contrajo. Pulsó sobre el enlace de consulta. Una página gris se cargó con lentitud meditada, como si supiera que cada segundo era un hilo. El texto apareció, escueto, impersonal como un parte médico. Asiento de presentación número 10918. Documento, escritura pública. Presentante, Gestión Ibérica 12. Interesado, Bruno Salvatierra. Materia, disolución de condominio sobre finca registral. La pantalla mostraba, en estudio. «Iria», dijo Ara desde el salón, con la voz ya despierta. «¿Qué es?» Ella no respondió. Se levantó, fue hasta el salón con el móvil en la mano y se lo mostró. Ara leyó en silencio. La pupila le tembló. «No puede», dijo. «No sin ti». «Está intentando que pueda», respondió Iria, sintiendo ahora no miedo, sino la claridad feroz del corredor que sabe que tiene que apretar otro kilómetro. A las 4:02, un tercer correo. Remitente, notaría Lora y Pardo. Acusamos recibo de su oposición. Tomamos nota. Ningún instrumento público relativo a la vivienda, esa vivienda, por ejemplo, la vivienda X, se autorizará sin su comparecencia. El aire entró por primera vez en horas sin filtrar. Iria apoyó la frente en el borde frío de la mesa. No era una victoria, era un dique, pero los diques cambian el curso del agua.
Durmió 1 hora y cuarto, un sueño corto de museo, de vitrinas con etiquetas bien puestas. A las 7:19 se vistió con rapidez. Ambas salieron a la calle como si fueran a una marcha sin pancartas. La lluvia había parado y la ciudad tenía un olor a metal limpio. Bajaron por Conde de Chiquina hasta un bar que abría a esas horas. 2 cafés, 2 tostadas, los ojos rojizos y el pulso calibrado. A las 8:30 abrimos el registro, dijo Ara. A las 9 juzgado, a las 11 banco. Y a las 12, dijo Iria, notaría. Quiero mirar al notario a los ojos. Cruzaron la calle evitando charcos que eran espejos breves. En la puerta del registro ya había 2 personas. Una mujer con un sobre de cartón marcado «Herencia» y un hombre que hablaba solo mirando un papel lleno de tachones. Iria sintió una fraternidad rara con ellos. Eran su especie hoy, los de los papeles que deciden cosas. A las 8:32, un funcionario con bufanda levantó la persiana metálica. El frío entró primero. Dentro, la sala olía a tóner y a polvo calentado. Tomaron número. En la pantalla, un 04 parpadeaba. Cuando las llamaron, Iria habló con una claridad que la sorprendió, como si hubiera ensayado toda la noche. Vengo a solicitar información del asiento de presentación 10918 y a pedir que se avise inmediatamente de cualquier intento de inscripción que afecte a la vivienda, que es mi domicilio conyugal. Aquí está mi DNI, la escritura y la revocación del poder que tenía mi marido. El funcionario la miró primero con la indiferencia del martes a las 8:30 y después con otra cosa. Un respeto administrativo que a veces es lo más parecido a la dignidad oficial que uno recibe. «Un momento», dijo. «Voy a consultar con la registradora». Esperaron. Miraron una placa que decía «Paloma Bañón, registradora». La puerta de un despacho se abrió. Una mujer de pelo corto y traje oscuro las invitó a pasar. «He leído su correo de la madrugada», dijo. «El asiento 10918 ha entrado telemáticamente, efectivamente, como disolución de condominio. Pero le adelanto algo. Sin su consentimiento no procede. Aún así, necesitamos verla a usted aquí, y que si lo considera presente una oposición formal por escrito para que conste». Señaló una silla. «Siéntese y redactamos». Iria se sentó y tomó el bolígrafo que le tendían como si fuera una pequeña espada. Cada palabra que escribió apuntaló la mañana. «Solicito, me opongo, adjunto, revocación, vivienda habitual. Hijos, ninguno». «Recibido», dijo Paloma, al terminar. «Ahora un aviso. El presentante puede venir en persona. Si lo hace, le citaré. En cualquier caso, este asiento tiene 10 días para subsanaciones. Pero el fondo es claro, no puede». Hizo una pausa. A veces saber que no se puede no impide que lo intenten con ruido. Iria sintió que al corazón, ese animal salvaje que había viajado a galope toda la noche, se tranquilizaba lo justo. Firmó. Cuando salieron, el sol asomaba tímido entre antenas. Ara miró el reloj. «Juzgado», dijo, y luego al banco. Cruzaron calles que ya empezaban a llenarse de gente con prisa de oficina. En el juzgado de medidas urgentes presentaron un escrito elaborado sobre plantillas que Ara guardaba para naufragios. A las 11 menos cuarto estaban en la entidad bancaria donde tenían la hipoteca. El director, un hombre joven que intentaba parecer mayor con la raya al lado, las recibió en su despacho acristalado. «Hemos recibido una solicitud de información financiera, de un tal Gestión Ibérica 12. Piden cuadro de amortización y titularidades. No se entregue nada sin mi consentimiento expreso. Y, por favor, incorporen a su sistema que cualquier novación o subrogación exige mi firma presencial. Aquí tienen la revocación del poder». El director la miró. Se ajustó la corbata como si fuera un gesto de obediencia. «Hecho», respondió. «Y... disculpe si me entrometo. Mucha gente cree que los bancos somos parte de las trampas. No siempre. A veces podemos ser parte del freno». A las 11:17, el móvil de Iria vibró de nuevo. Remitente, Gestión Ibérica 12. Asunto. Cita 12:30, H. Notaría Lora y Pardo. Disolución de condominio. Cuerpo. Se ruega su presencia a las 12:30 para firmar. En caso de no comparecer, se procederá conforme a derecho. Ara leyó encima de su hombro. «Quieren forzar tu miedo. Vamos». A las 12:26 estaban entrando a la notaría. La sala de espera tenía la misma calma prefabricada de la noche anterior, pero ahora había hombres con carpetas y mujeres con bolsos grandes con sobres dentro. El ujier miró sus nombres en una lista. «Sala 3», indicó.
Les recibirán enseguida. El tiempo, que a veces corre como un caballo asustado, se comportó entonces como un perro que se echa al suelo y tarda en levantarse. Iría recordó respirar. Ara no se movió. En la pared un reloj de agujas marcaba el cuarto, el 20, el 25. El pomo de la sala 3 giró y aparecieron 2 personas. Un gestor de traje azul con sonrisa de catálogo y detrás de él Bruno Salvatierra, con su portadocumentos negro y la barbilla alta. Los ojos de Bruno recorrieron la estancia y se clavaron en los de Iría como si midieran distancias. Él sonrió. Era una sonrisa que Iría había visto convencer a camareros indecisos, a fontaneros apurados, a ejecutivos con prisa. Esa sonrisa le había parecido una cualidad cuando se conocieron. Ahora se le revelaba como una herramienta de otro oficio. «La ha llegado. Haremos esto más fácil si firmas». La sangre de Iría se serenó en vez de arder. No había improvisación en su respuesta. Había preparación. Dio un paso hacia adelante. Levantó la copia de la revocación del poder y habló con la voz nueva que había fabricado en la madrugada. «No habrá ninguna firma sin mí ni contra mí. No hay consentimiento, hay oposición y hay revocación». El gestor miró a Bruno con una duda cortés. Antes de que nadie dijera nada más, la puerta se abrió por dentro y apareció el notario. Su rostro estaba repuesto, la barba recortada, las manos de medir palabras. «Buenos días», dijo. «He leído sus escritos. Y, señora Valdivia, su oposición está incorporada. Esta reunión solo puede tener un sentido: que el señor Salvatierra entienda que no procede». El gestor intentó hablar de interpretaciones y eficiencias. El notario alzó una mano mínima. «En esta casa no se interpreta la ley hacia la debilidad, sino hacia la protección». Bruno apretó la mandíbula. Iría por primera vez desde la frase de la cocina, sintió que lo veía de verdad. Un hombre construyendo mentiras como quien monta muebles con piezas sobrantes. El notario volvió a señalar la sala. «Pasen, por favor. Y señor Salvatierra, traiga ese documento que intentó presentar». Entraron. Sobre la mesa, un expediente con separadores de colores esperaba como un paciente. Iría tomó aire y se sentó, con la espalda recta. El notario abrió la carpeta. Sacó un folio con membrete y una palabra arriba que a ella le clavó un alfiler de hielo. «Disolución». Debajo una firma que a primera vista parecía la suya. El mundo redujo su tamaño a ese trazo. Iría alargó la mano. Sus dedos tocaron el papel. Y vio en la V de Valdivia un quiebro que jamás hacía. En la I de Iría un punto donde siempre ponía un trazo. Alzó la vista. La mirada de Bruno la esquivó. El reloj de la pared dio el 12:30 con un clic seco. El notario carraspeó. Y a la vez, desde el pasillo, se oyó el sonido de 2 pasos firmes. La puerta se abrió y un hombre con chaqueta oscura mostró una cartera identificativa. «Buenos días», dijo con calma de invierno. «Policía Nacional. Señora Iría Valdivia, necesito que me acompañe para formalizar una denuncia por posible falsificación de firma». El siguiente latido le llegó a Iría como una ola exacta. Se puso de pie. Ara se inclinó ligeramente, lista. El portadocumentos de Bruno tembló 1 milímetro sobre la mesa y en el monitor del despacho, en ese instante preciso, apareció una notificación emergente desde el registro. Asiento 10918. Observaciones. Firma dudosa. Requiere ratificación personal de la parte Iría Valdivia. Estado suspendido. El silencio que siguió no fue vacío. Fue una cuerda tensándose. Iría de un paso hacia el pasillo. Hacia ese pasillo que olía a madera y tinta. La historia acababa de cambiar de punto de vista y ella lo sintió en la planta de los pies. Cuando cruzó el umbral, oyó la voz del notario detrás, firme y nítida. «Nadie mueve un papel más hasta que esto se aclare». Fue entonces cuando una alarma en el móvil vibró de nuevo, estridente, inesperada. Un correo nuevo. Asunto: movimiento se encuentra de hipoteca. Solicitud de transferencia anticipada. Iría miró la pantalla por un segundo, las letras negritas como si gritaran. Supo que esa nueva cuerda tiraba de otra puerta que también debía abrir sin que se le temblara el pulso. Alzó la vista. En el vestíbulo de la notaría, detrás del policía, se formaba un pequeño remolino de gente. Alguien pronunciaba el nombre de Bruno con prisa. Alguien decía lo del banco. El momento se bifurcaba como una calle antigua con 2 salidas. Y, mientras el aire cambiaba de peso, Iría, muy erguida, decidió cuál sería la primera puerta que cruzaría. Miriam tenía las manos frías y el sobre caliente. Iría lo abrió sentada en el banco metálico.
con el murmullo de Atocha subiendo y bajando como una respiración. Dentro había copias impresas de correos antiguos, una denuncia archivada con sello de hace 7 años y varios pantallazos de mensajes con encabezados que Iria reconoció por instinto: notaría, gestoría, arras, disolución. Miriam explicó sin ornamentos, mirando a un punto que no estaba en el hall, sino en un recuerdo que no convertía en relato, solo en coordenadas útiles. Entonces yo tenía 28, dijo. Él me citó en una notaría de Guadalajara con la excusa de aclarar papeles. Mientras yo iba en el autobús, presentó un asiento de presentación en Madrid. Me enteré 2 días después, por casualidad. Me salvó una registradora que llamó a mi madre por una dirección mal puesta. Si no, me quedo sin nada. Ahí está el auto de medidas de entonces. Señaló una hoja con letras densas. Y el apercibimiento del colegio notarial a un auxiliar que, por lo que veo, ahora firma desde Zaragoza. Ara pasó las hojas como quien voltea cartas sabiendo que hay una combinación que gana. Tomó fotos, adjuntó archivos a un correo destinado a sí misma y a Paloma Bañón. «Gracias por venir», dijo Iria. No hubo énfasis, pero en su tono había una cuerda nueva, un hilo de mujeres que, sin conocerse, se sostenían la espalda en pasillos con olor a tinta. El reloj marcó las 2:10. El hall se vació un poco más. Pactaron. Dormirían a ratos cortos alternándose la vigilancia, no por miedo a un ataque físico, sino por disciplina. A las 5:15 estaban de pie, con café tibio de máquina y una lista de llamadas pendientes. A las 6:05, el móvil de Iria vibró con un correo de Notaría Orós. Acusamos recibo de su oposición y de la documentación adjunta. Ninguna actuación se realizará sin su comparecencia. En todo caso, recomendamos acudir a la hora comunicada para dejar constancia. «Vamos», dijo Ara. A las 6:30 subieron al AVE con la carpeta granate en el regazo. En el vagón, la luz era de una claridad sin adjetivos. El tren avanzó con esa suavidad que engaña sobre la velocidad real. Por la ventana, la meseta se extendía con su geometría de campos recién lavados por la madrugada. Iria repasó la cronología en su libreta, como en el museo cuando se ordenaban piezas en una vitrina que iba a mirar mucha gente. 12:08, intento de transferencia. 12:30, convocatoria. 13:26, asiento 10918 con observaciones. 18:07, auto de cautela. 1:03, Zaragoza, asiento 22134. 6:05, Orós acusa recibo. Sus letras parecían más profundas sobre el papel, como si cada trazo se quedara grabado 1 milímetro más. Ara telefoneó al Colegio Notarial de Aragón y pidió hablar con el decano. La centralita derivó a un asesor que, al escuchar oposición, medidas penales en curso y auxiliar, que además es presentante, adoptó el tono del funcionario que, sin prometer milagros, enciende una lámpara. «Coordinaré con la notaría. Y, por favor, si al llegar ven algo irregular, háganlo constar por escrito y háganmelo llegar». A las 8:18, Zaragoza Delicias apareció con su techo de vigas como un esqueleto amable. Un aire más seco le recibió. Tomaron un taxi. Primero al registro 7. El edificio de piedra y cristal olía a papel antiguo envuelto en aire moderno. En la entrada, un agente de Policía Nacional los esperaba. Se presentó como Serrano, alto, de manos calmadas. «Nos avisaron», dijo. «Pasen». La registradora que la recibió se llamaba Vega Fuertes y tenía una manera de hablar que hacía pensar en una línea recta bien trazada. Oyó la cronología, miró los papeles, abrió en su pantalla el asiento 22134. «Anotación por arras con firma escaneada de la parte vendedora», leyó. «Sin contrato original, sin comparecencia de la supuesta vendedora en la notaría, sin nada. Suspensión propuesta. Y un aviso de mis colegas de Madrid que te lo acababa de reenviar». Levantó los ojos hacia Iria. «Pueden contar con mi sala para lo que necesiten esta mañana». «Gracias», dijo Iria. Esa palabra, por tercera vez en 24 horas, se estaba convirtiendo en engranaje. A las 9:05 estaban frente a Notaría Orós. La fachada tenía una sobriedad que ese día se agradecía como un vaso de agua. En la sala de espera, 2 personas hojeaban revistas con atención prestada. Al fondo, un auxiliar escribía nombres en una pantalla. Al verlas, el auxiliar compuso una sonrisa que no tocaba los ojos. «Señora Valdivia, pasen a la sala 2», dijo. La sala 2 tenía una mesa oval y 2 sillas a cada lado. A los 2 minutos entró la notaria, una mujer de gesto claro, ojos color de cristal.
Se presentó como María Orós y pidió ver los documentos y los leyó en silencio, como si oyera además algo que las letras traían consigo. «Aquí no se firmará nada que les afecte sin su consentimiento», dijo, «y si han circulado documentos con su firma escaneada, no los autorizaré». Hizo un gesto. «Llamaré al presentante». No pasó un minuto cuando se abrió la puerta. Entró un hombre que Iria no conocía, traje de entretiempo, corbata con un dibujo de rombos, detrás de él el gestor de traje azul que había visto en Madrid el día anterior, y por último, Bruno. Al ver a Iria, su rostro ensayó primero una sorpresa que no cuajó y se quedó en máscara sin uso. «Buenos días», dijo Orós, neutra como una regla. «¿Traen el contrato de arras original con firmas manuscritas y fecha cierta?» El gestor azul se aclaró la garganta. «Traemos el documento y la voluntad de firmar», dijo. «Y si la señora no acude, esto debería considerarse voluntad de incumplimiento. Lo que ustedes traen, por lo que he visto, es un impreso con firmas escaneadas», respondió Orós. «Y lo que aquí se considera es la ley. La señora Valdivia está presente y manifiesta oposición. Además, hay un auto judicial de medidas cautelares. No habrá acto». Se giró hacia Iria. «Si lo desea, deje constancia escrita de su comparecencia y de su negativa a firmar un contrato que nunca suscribió». El comprador de rombos, que hasta entonces había callado, preguntó con una voz que intentaba no sonar defraudada. «¿Y mi reserva? Yo hice una transferencia a Provisión Fincas S.L. para las arras». Ara inclinó la cabeza, filosa. «¿Podría mostrar justificante y quién le envió la cuenta? Porque quizás usted también es víctima de un engaño». El hombre sacó su móvil. En su pantalla el beneficiario era el mismo nombre que había intentado vaciar la cuenta ligada a la hipoteca. La cifra coincidía con el bloqueado por reclamación interna del banco. Orós pidió al auxiliar que fotocopiara la pantalla y lo incorporó a un expediente que en ese momento dejó de ser una anécdota para convertirse en un caso. «Señores», concluyó la notaria, «esta reunión termina. El colegio está al tanto. Cualquier intento de proceder fuera de los cauces será comunicado». Bruno habló finalmente, con una voz que quiso sonar razonable. «María, nos conocemos. No montes un problema por un malentendido». «Bruno», respondió Orós, y el nombre dicho así sonó antiguo. «Los problemas no los montamos nosotros, vienen montados, y aquí nos suben». Salieron. En el pasillo Serrano, el agente, había esperado con una paciencia que parecía de piedra bien elegida. «Si quieren, ahora levantamos acta de presencia aquí mismo y lo anexamos al atestado. Y después volvemos al registro a llevar la copia del auto de medidas cautelares para su anotación». Hicieron eso. A las 10:32, la registradora Vega estampó su firma en el asiento que suspendía la anotación por arras. A las 11:05, la policía adjuntó el acta de notaría a Orós al atestado. A las 11:20, Rosell, el director del banco en Madrid, llamó por teléfono. La transferencia del supuesto comprador quedó también retenida preventivamente por indicios de fraude. El titular de Provisión Fincas S.L. coincide con un tal Manuel Arcos Muñoz, que es apoderado en Gestión Ibérica 12. He elevado alerta al CEP Black. Los nombres encajaron como piezas de un rompecabezas que, una vez armado, no daba una imagen bonita, pero sí una legible. A las 12:10 comieron en un bar cercano al Ebro un plato de cuchara que devolvió sangre a las mejillas, sin prolongarse. A las 12:40 Miriam transmitió su declaración en comisaría, aportó copias y dejó un teléfono. Iria la miró un segundo, no como a una sombra de Bruno, sino como a una mujer que había cruzado una ciudad a medianoche porque comprendía el peso de una firma. Se abrazaron brevemente, con esa economía exacta que suelen tener los gestos verdaderos. A las 13:15 estaba todo lo que podía estar de ese lado. El AVE de regreso salía a las 14:10. En el andén, el aire tenía olor a metal seco. Iria miró el río desde una barandilla que ofrecía una vista enmarcada. El Ebro bajaba con un verde lento. Pensó en la casa de Madrid como en una orilla hacia la que ya no se iba a la deriva, sino remando con paladas iguales. El tren salió puntual. En el vagón
Ara revisó un borrador de demanda de separación y de medidas sobre la vivienda. Uso, gastos, reparto de préstamos. Había un lenguaje de esas cosas, cláusulas, artículos, formularios, que a Iria, por primera vez, le pareció una caja de herramientas, y no un idioma pensado para expulsarla. No hay prisa por presentarla hoy, pero tampoco hay demora. Mañana, si quieres, registramos la demanda. Y pedimos medidas de protección de comunicaciones, cambio de SIM, verificación de duplicados, bloqueos con operador. Quiero, dijo Iria. A las 16:02, Madrid la recibió con su luz de tarde que se pega a las esquinas. Una llamada esperaba, Paloma Bañón desde el registro. Buenas noticias, dijo. El presentante de la 111.918 ha retirado al intento. La anotación preventiva del auto judicial ya está en su finca. Y he recibido desde Zaragoza la confirmación de la suspensión del 22.134. Gracias, dijo Iria, sosteniendo el teléfono con la mano como si pesara menos. Gracias de verdad. A veces lo urgente nos obedece, respondió Paloma. Luego queda lo importante. Lo importante era la vida después del dique. Subieron a casa. Entrar fue como poner una pieza última al conjunto. El salón guardaba aún, sobre la mesa, la disposición exacta de la noche anterior, la carpeta granate en diagonal, el cable del portátil doblado con cuidado, una taza de café vacía como una burbuja petrificada. La gente que se había quedado encargada de la vigilancia entregó un parte breve. A las 8:40 intentaron entrar un cerrajero y un hombre que dijo ser perito de seguros con orden de inspección. Se les denegó. Se marcharon con prisa. Video y fotos enviados a la comisaría. Gracias, dijo Iria por cuarta vez en un día. El agradecimiento ese día era un verbo en presente continuo. A las 17:10 el timbre sonó. No era un mensajero ni un vecino. Era un oficial de justicia con carpeta dura, corbata del color de los sellos. Notificación, dijo. Señora Valdivia, traslado de demanda de divorcio contencioso con solicitud de medidas provisionales. Vista señalada para pasado mañana, 9:30 horas. Se ruega confirmación de recibí. Ara cogió el sobre, firmó el acuse, lo abrió. Leyó en diagonal con habilidad de quien sabe dónde se esconden las serpientes. Pide, resumió, uso exclusivo de la vivienda para él alegando necesidad laboral y solicita que el juez le autorice a vender su parte con depósito del 50% del precio en una cuenta judicial. Iria sintió un cansancio diferente al de la noche. No era físico. Era el cansancio de quien ve que el camino no es una sprintada, sino una carrera con varias cuestas. Se sentó, apoyó las palmas de las manos en la mesa y notó el frescor de la madera. Respondemos, dijo, más serena que exhausta, con todo lo de hoy y lo de ayer, con el auto, con las diligencias penales, con las evidencias del banco, con Zaragoza. Y pedimos, si hace falta, una orden de alejamiento de mis comunicaciones, que ningún operador haga duplicado de SIM sin comparecencia mía. Ara ya escribía. Y pedimos, añadió, custodia de llaves, prohibición de cambio de cerradura sin consentimiento y un mandato de no acercamiento a la vivienda salvo en horarios pactados y acompañamiento. A las 18:00 ordenaron la casa con un método que a cualquiera le parecería maniático y que a ellas les devolvió un ritmo respirable. Cada papel en una funda, cada funda con un post-it con fecha, cada fecha anotada en una hoja de ruta pegada a la nevera. A las 19:02, Rosell volvió a llamar. Se abrió una investigación por blanqueo a Provisión Fincas S.L. Nos han pedido que mantengamos retenidos los fondos hasta orden contraria. Y un apunte. Alguien intentó ayer por la noche generar un cheque conformado a nombre de esa sociedad con cargo a su cuenta. Bloqueado. Gracias, dijo Iria, y esa palabra ya funcionaba sola como una tecla que se enciende al tocarla. El atardecer bajó con su rampa lenta hacia la ventana. Miriam, que llevaba horas despierta, aceptó una ducha y un pijama prestado. Ara terminó el borrador de la contestación, lo envió a una procuradora de confianza y revisó de nuevo la lista para la vista. Documental, testifical potencial, Paloma, Oroz, Rosell, Serrano, capturas, cadena de custodia de la SIM. A las 20:13 comieron sopa. No conversaron mucho porque no hacía falta. A las 21 horas
Iría sacó del mueble del salón una caja pequeña donde guardaba cosas casi ceremoniales: una pluma, un sello de caucho con su nombre y un tampón de tinta. Selló, por primera vez por voluntad, un documento que llevaba su nombre como autora y no solo como sujeto. Relación cronológica de hechos. Iría Valdivia. La frase al secarse dejó una línea fina de brillo. A las 21:47, el móvil vibró con un número desconocido. Contestó. Una voz masculina, educada hasta el esmalte, dijo: «Señora Valdivia, le llamo del operador de telefonía. Estamos verificando una incidencia en su línea. ¿Podría confirmarnos el código que acaba de recibir por SMS para completar una actualización de su plan?» Iría colgó sin decir palabra. Miró el teléfono. Ningún SMS. Miró a Ara. «SIM swap», dijo Ara. «Lo intentaron ayer por la noche desde el banco. Ahora irán a por la línea. Llamo yo». Marcó un número. «Buenas noches. Soy la abogada Aranzay Chumendía. Comprometieron la línea de mi clienta. En su sistema debe constar un bloqueo de duplicados sin presencia. ¿Lo ven?» «Perfecto. Manténganlo. Si alguien aparece en tienda, llamen a este número». A las 22:10, la casa tomó ese silencio específico de las jornadas que han contenido demasiadas cosas, pero que encuentran un cajón para cada una. Iría se permitió ir a su dormitorio y abrir la ventana. El aire de Madrid entró con olor a hoja seca y a rumor de ciudad templada. Se miró en el espejo un segundo. No buscó nada en su cara. Aceptó que estaba ahí, en la misma casa, en otra vida. A las 22:24, la mirilla del portal mostró al agente de coleta. Volvía para un último parte y un policía de paisano que traía un sobre. «Del juzgado», explicó. «Señalamiento confirmado. Y el juez pide que aporten mañana por la mañana, si es posible, el informe del banco sobre los intentos de transferencia y los cheques conformados». «Lo tendremos», dijo Ara. A las 23:01, el buzón de correo de Iría recibió un mensaje de Gestión Ibérica 12 con asunto conciliación extrajudicial. El texto proponía resolver amistosamente con una venta a valor de mercado antes de la vista. El oferente adjuntaba modelo de acuerdo. Ara respondió con un párrafo glacial y adjuntó una vez más el auto, la oposición, la revocación, el atestado. El día cerró como cierra un libro grueso, no con un portazo, sino con una gravedad que permanece en la mesa. A las 23:40, Miriam dormía sobre el sofá, con la sábana subiéndole hasta el mentón. Ara dejó sobre la mesa la carpeta granate y por primera vez en 2 días bajó los ojos y dejó que pesaran. Iría caminó descalza hasta la ventana. Desde ahí se veía la plaza con su geometría de farolas. El balcón, que había sido una compra al principio y ahora era una defensa, seguía ahí igual que la semana pasada, igual que por la mañana, pero distinto de todas las maneras que importan. El móvil, sobre la mesa, vibró con un correo que llegó sin ruido. Era de Paloma. «Una última cosa», decía. «He revisado los índices. Bruno intentó registrar en 2024 una compraventa simulada de un trastero poniendo como vendedora a una tal MG, que renunció en el último minuto. La notaría estuvo a punto de autorizar y desistió. Lo apunto por si ayuda a dibujar el patrón». Iría respondió con 2 palabras. «Ayuda mucho». Cerró la pantalla. A medianoche en punto, el teléfono perdió una barra de cobertura. Una, luego otra. Se quedó en una línea fina que parpadeó y murió. «Sin servicio», dijo la esquina superior izquierda. Iría lo levantó, lo acercó a la ventana. Nada. «¿Ara?», llamó sin elevar la voz. «¡Ara!». Se incorporó al instante como si hubiera dormido encima de un muelle. «No tengo red», dijo Iría. Ara tomó su propio móvil. Tenía cobertura. Caminó hasta el pasillo y el vestíbulo. La cámara del portero automático mostraba en blanco y negro una imagen de la calle vacía. «Puede ser un microcorte, o puede ser que lo estén intentando en tienda. Llamo al operador», marcó. En ese segundo el timbre del portal sonó 2 veces, cortas, como si alguien apenas rozara el botón con la yema. El portero mostró entonces una silueta pegada al borde del encuadre, demasiado cerca de la cámara para que el rostro saliera, solo un hombro y un perfil de gorra. La persona se apartó 1 centímetro y se volvió a acercar. «¿Sí?», dijo Ara, con el micrófono apretado. Silencio. Luego una voz disfrazada de neutralidad. «Mensajería. Entrega para Iría Valdivia. Esta hora no la usan las mensajerías. Deje el papel en conserjería». «No hay conserjería», contestó la voz.
La cámara hizo un salto de luz. Una moto cruzó el cuadro, la sombra se deslizó, el hombro siguió ahí. Serrano llamó al mismo instante al fijo, el único teléfono que no dependía de una SIM. Ara descolgó. «Estoy abajo», dijo el agente. «Hemos notado un intento de duplicado en una tienda a 3 calles. Lo impidieron, pero alguien puede estar probando con un inhibidor. No abran». El zumbido del portal sonó otra vez, esta vez con perseverancia. Iría caminó hasta la puerta y apoyó la mano en el pomo como si pudiera medir la temperatura de la noche. El fijo volvió a sonar, pero no era Serrano, era el banco, la grabación automática de emergencias. Detectamos intento de acceso a su banca online desde un dispositivo nuevo. La verificación por SMS no ha podido completarse. Iría miró a Ara, y mientras la casa contenía todas las precauciones y todas las herramientas que habían reunido en 2 días, la cerradura del portal abajo empezó, claramente, a girar desde afuera. Y la noche, que hasta entonces había sido un telón de fondo, se movió 1 milímetro hacia adelante, como si fuera a decir su frase. Iría respiró profundo. Supo que el siguiente minuto, aunque no llevara tinta ni membrete, también se escribiría, y que de pie, en esa casa que había defendido con papeles y con pasos, estaba lista para empujar la puerta que todavía no veía y para sostenerla, cuando adentro entrara lo que estaba al llegar. Hubo silencio al otro lado. «Tomamos nota», dijo la voz. «Necesitaremos un escrito firmado por la señora Valdivia». «Lo tendrá en 20 minutos». Colgó. Miró a Iria. «Esto no lo frena del todo», dijo, «pero lo entorpece. Y cuando las cosas se entorpecen, las máscaras pesan». La impresora terminó de escupir un papel con membrete digital. Ara lo leyó. «No hay asiento de presentación todavía. Bien». Y volvió a mirar la pantalla. «Hay un aviso. Mañana se celebrarían firmas por parte del notario Lora con varias gestorías. Puede ser humo, puede ser casualidad». Iria se apretó las manos entre sí. «Quiero pelear», dijo. Y al decirlo sintió algo nuevo encenderse, no fuego de raria, sino una lámpara. «Pelearemos», respondió Ara, sin escalas retóricas. «Escribe. Yo, Iria Valdivia, DNI tal. Manifiesto oposición a cualquier acto de disposición». Escribieron juntas el burofax. Lo leyeron en voz alta. Lo ajustaron milimétricamente. Ara se ocupó del envío. El reloj del microondas marcaba 20:03. «Ahora la revocación del poder», dijo. «Hay una notaría en Manuel Becerra que a veces atiende urgencias. Llama». Iria llamó. Contestó un ujier con voz de lunes cansado. Explicó, pidió, subrayó la urgencia con esa voz baja que arrastra a la otra parte a escuchar. «Le dieron cita si llega en 30 minutos», dijo. «Voy». Ara sintió. «Ve y vuelve con el papel. Yo mientras prepararé una denuncia preventiva por si intenta entrar en la vivienda con terceros y otro burofax para el registrador por si acaso suben un asiento telemático». Bajó las escaleras de 2 en 2. Mientras, se preguntó si Bruno estaría ya saliendo o aún escribiendo. Al pasar por su puerta escuchó el clic de su teclado. Respiró con cuidado, como si el aire también pudiera hacer ruido. En la calle, la lluvia se había vuelto una sutil cortina. Pidió un coche por la aplicación. El conductor, un chico con gorra y mirada de perro bueno, no hizo preguntas. Iria miró Madrid pasar como láminas. Se dijo que la ciudad, tan grande, era también una caja de resonancias donde las decisiones de uno, por pequeñas que fueran, sonaban en callejones lejanos. En la notaría, un vigilante la hizo pasar a una sala con cuadros genéricos que pretendían calma. Un notario de barba corta y manos que parecían medir palabras leyó el borrador que Iria traía en el móvil, lo imprimió, lo explicó. «Con esto revocamos el poder anterior. Escribimos a la notaría ante la que se otorgó y al índice único. Además, si quiere, notificamos por burofax a su marido». «Notifíquelo», respondió ella, sin temblar. Firmó. Vio cómo las letras le precedían, cómo su nombre era una herramienta y no un adorno. Sintió por primera vez en horas el suelo entero bajo los pies. El notario hizo 2 llamadas, mandó 2 correos y le entregó 2 copias, una con sello húmedo que olía a tinta de azul serio. «Esto no impide que intente cosas», dijo el notario,
pero complica mucho todo y nos da trazabilidad. Si mañana alguien presenta algo, habrá constancia de esta revocación previa. En la salida, el reloj de su móvil dijo 20:49. Escribió a Ara: «He firmado». La respuesta llegó inmediata. «Bruno salió hace 10 minutos. Lleva un portadocumentos. Ojo». Pidió otro coche. En el trayecto de vuelta pensó en la casa con ojos nuevos. Pensó en el día en que la compraron, en cómo eligieron juntos ese balcón que ahora daba vistos a una plaza que se llenaba de voces jóvenes cada anochecer. Pensó sin nostalgia y sin flashbacks, cómo inventarían un patrimonio que tenía que proteger. Las palabras vivienda familiar adquirieron la densidad de una reliquia. Cuando llegó al portal, Bruno ya no estaba. El piso olía a su colonia de salida, un olor que a esa hora le pareció un intruso. En la mesa del despacho encontró un envolto con el membrete de la gestoría, Leiva y Cuesta. No lo abrió. No necesitaba confirmar nada. La confirmación ya estaba en su sangre. Se preparó una cena mínima, queso, pan, un tomate, y dejó la tele puesta sin volumen, como un perro que vigila. Ara llamó. «Estoy bajando», dijo. «No me gusta dejarte sola esta noche». No discutieron. Ara llegó con un paraguas aún chorreando y una carpeta de lomos color vino. Se sentaron en el salón con los papeles extendidos como cartas de una baraja que una quisiera barajar a su favor. «Vamos a anticiparnos», dijo Ara. «Mañana a primera hora registro. Pediremos una lenta de presentación. Presentaremos en el juzgado una solicitud de medidas cautelares de urgencia por riesgo de disposición ilícita de la vivienda. Y a media mañana iremos al banco. Congelar cualquier movimiento extraño que afecte a la hipoteca». Anotó. Con letra de archivo. Esa lista era un salvavidas. Hablaban cuando el sonido de llave en puerta hizo que ambas levantaran la cabeza al mismo tiempo, pero no era Bruno, era la vecina del tercero, siempre con sus bolsas crujientes. El silencio dejó un eco. «¿Y si ya lo hizo?», preguntó Iria, clavando la vista en el sobre de la gestoría. «Si lo hizo, habrá un asiento de presentación. Si lo hay, pelearemos el fondo y la forma. Y si intentó colar una firma con tu nombre, es delito». «No soy una víctima», dijo Iria. Y al decirlo notó que la frase no era un bramido, sino una constatación. «No, eres parte», corrigió Ara. «Parte necesaria, parte obstinada, parte dueña». Se quedaron despiertas hasta las 2, entre café, llamadas, una última ronda de correos. Cuando por fin las palabras empezaron a perder nitidez, Ara ocupó el sofá. Insistió en quedarse. Iria se metió en la cama con la ropa puesta, por si había que salir a correr. Dejó el móvil en la mesadilla, con el volumen alto. La casa respiró, a su ritmo. A las 3:11, el móvil vibró. Correo nuevo, índice único notarial. Lo abrió con la agilidad que tienen los dedos cuando la mente va por detrás. Se ha incorporado al índice la escritura de revocación de poder otorgada por doña Iria Valdivia con fecha y hora 20:44, notificada a la notaría de origen. Respiró. Levantó la vista. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. El pasillo dibujaba una línea de sombra hacia el salón. A las 3:26, otro correo. Esta vez del Colegio de Registradores. Aviso de presentación telemática. Documento presentado. Solicitud de asiento. El remitente era una gestoría desconocida. Gestión Ibérica 12. En el asunto, un número. 10918. El estómago de Iria se contrajo. Pulsó sobre el enlace de consulta. Una página gris se cargó con lentitud meditada, como si supiera que cada segundo era un hilo. El texto apareció, escueto, impersonal como un parte médico. Asiento de presentación número 10918. Documento, escritura pública. Presentante, Gestión Ibérica 12. Interesado, Bruno Salvatierra. Materia, disolución de condominio sobre finca registral. La pantalla mostraba, en estudio. «Iria», dijo Ara desde el salón, con la voz ya despierta. «¿Qué es?». Ella no respondió. Se levantó, fue hasta el salón con el móvil en la mano y se lo mostró. Ara leyó en silencio. La pupila le tembló. «No puede», dijo. «No sin ti».
Está intentando que pueda, respondió Iria, sintiendo ahora no miedo, sino la claridad feroz del corredor que sabe que tiene que apretar otro kilómetro. A las 4:02, un tercer correo. Remitente, notaría Lora y Pardo. Acusamos recibo de su oposición. Tomamos nota. Ningún instrumento público relativo a la vivienda, esa vivienda, por ejemplo, la vivienda X, se autorizará sin su comparecencia. Hubo silencio al otro lado. Tomamos nota, dijo la voz. Necesitaremos un escrito firmado por la señora Valdivia. Lo tendrá en 20 minutos. Colgó. Miró a Iria. Esto no lo frena del todo, dijo, pero lo entorpece. Y cuando las cosas se entorpecen, las máscaras pesan. La impresora terminó de escupir un papel con membrete digital. Ara lo leyó. No hay asiento de presentación todavía. Bien. Y volvió a mirar la pantalla. Hay un aviso. Mañana se celebrarían firmas por parte del notario Lora con varias gestorías. Puede ser humo, puede ser casualidad. Iria se apretó las manos entre sí. Quiero pelear, dijo. Y al decirlo sintió algo nuevo encenderse, no fuego de raria, sino una lámpara. Pelearemos, respondió Ara, sin escalas retóricas. Escribe. Yo, Iria Valdivia, DNI tal. Manifiesto oposición a cualquier acto de disposición. Escribieron juntas el burofax. Lo leyeron en voz alta. Lo ajustaron milimétricamente. Ara se ocupó del envío. El reloj del microondas marcaba 20:03. Ahora la revocación del poder, dijo. Hay una notaría en Manuel Becerra que a veces atiende urgencias. Llama. Iria llamó. Contestó un ujier con voz de lunes cansado. Explicó, pidió, subrayó la urgencia con esa voz baja que arrastra a la otra parte a escuchar. Le dieron cita si llega en 30 minutos, dijo. Voy. Ara sintió. Ve y vuelve con el papel. Yo mientras prepararé una denuncia preventiva por si intenta entrar en la vivienda con terceros y otro burofax para el registrador por si acaso suben un asiento telemático. Bajó las escaleras de 2 en 2. Mientras, se preguntó si Bruno estaría ya saliendo o aún escribiendo. Al pasar por su puerta escuchó el clic de su teclado. Respiró con cuidado, como si el aire también pudiera hacer ruido. En la calle, la lluvia se había vuelto una sutil cortina. Pidió un coche por la aplicación. El conductor, un chico con gorra y mirada de perro bueno, no hizo preguntas. Iria miró Madrid pasar como láminas. Se dijo que la ciudad, tan grande, era también una caja de resonancias donde las decisiones de uno, por pequeñas que fueran, sonaban en callejones lejanos. En la notaría, un vigilante la hizo pasar a una sala con cuadros genéricos que pretendían calma. Un notario de barba corta y manos que parecían medir palabras leyó el borrador que Iria traía en el móvil, lo imprimió, lo explicó. Con esto revocamos el poder anterior. Escribimos a la notaría ante la que se otorgó y al índice único. Además, si quiere, notificamos por burofax a su marido. Notifíquelo, respondió ella, sin temblar. Firmó. Vio cómo las letras le precedían, cómo su nombre era una herramienta y no un adorno. Sintió por primera vez en horas el suelo entero bajo los pies. El notario hizo 2 llamadas, mandó 2 correos y le entregó 2 copias, una con sello húmedo que olía a tinta de azul serio. Esto no impide que intente cosas, dijo el notario, pero complica mucho todo y nos da trazabilidad. Si mañana alguien presenta algo, habrá constancia de esta revocación previa. En la salida, el reloj de su móvil dijo 20:49. Escribió a Ara. He firmado. La respuesta llegó inmediata. Bruno salió hace 10 minutos. Lleva un portadocumentos. Ojo. Pidió otro coche. En el trayecto de vuelta pensó en la casa con ojos nuevos. Pensó en el día en que la compraron. En cómo eligieron juntos ese balcón que ahora daba vistos a una plaza que se llenaba de voces jóvenes cada anochecer. Pensó sin nostalgia y sin flashbacks, cómo inventarían un patrimonio que tenía que proteger. Las palabras vivienda familiar adquirieron la densidad de una reliquia. Cuando llegó al portal, Bruno ya no estaba. El piso olía a su colonia de salida, un olor que a esa hora le pareció un intruso.
En la mesa del despacho encontró un envolto con el membrete de la gestoría, Leiva y Cuesta. No lo abrió. No necesitaba confirmar nada. La confirmación ya estaba en su sangre. Se preparó una cena mínima, queso, pan, un tomate, y dejó la tele puesta sin volumen, como un perro que vigila. Ara llamó. «Estoy bajando», dijo. «No me gusta dejarte sola esta noche». No discutieron. Ara llegó con un paraguas aún chorreando y una carpeta de lomos color vino. Se sentaron en el salón con los papeles extendidos como cartas de una baraja que una quisiera barajar a su favor. «Vamos a anticiparnos», dijo Ara. «Mañana a primera hora registro. Pediremos una lenta de presentación. Presentaremos en el juzgado una solicitud de medidas cautelares de urgencia por riesgo de disposición ilícita de la vivienda. Y a media mañana iremos al banco. Congelar cualquier movimiento extraño que afecte a la hipoteca». Anotó. Con letra de archivo. Esa lista era un salvavidas. Hablaban cuando el sonido de llave en puerta hizo que ambas levantaran la cabeza al mismo tiempo, pero no era Bruno, era la vecina del tercero, siempre con sus bolsas crujientes. El silencio dejó un eco. «¿Y si ya lo hizo?», preguntó Iria, clavando la vista en el sobre de la gestoría. «Si lo hizo, habrá un asiento de presentación. Si lo hay, pelearemos el fondo y la forma. Y si intentó colar una firma con tu nombre, es delito». «No soy una víctima», dijo Iria. Y al decirlo notó que la frase no era un bramido, sino una constatación. «No, eres parte», corrigió Ara. «Parte necesaria, parte obstinada, parte dueña». Se quedaron despiertas hasta las 2, entre café, llamadas, una última ronda de correos. Cuando por fin las palabras empezaron a perder nitidez, Ara ocupó el sofá. Insistió en quedarse. Iria se metió en la cama con la ropa puesta, por si había que salir a correr. Dejó el móvil en la mesadilla, con el volumen alto. La casa respiró, a su ritmo. A las 3:11, el móvil vibró. Correo nuevo, índice único notarial. Lo abrió con la agilidad que tienen los dedos cuando la mente va por detrás. Se ha incorporado al índice la escritura de revocación de poder otorgada por doña Iria Valdivia con fecha y hora 20:44, notificada a la notaría de origen. Respiró. Levantó la vista. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. El pasillo dibujaba una línea de sombra hacia el salón. A las 3:26, otro correo. Esta vez del Colegio de Registradores. Aviso de presentación telemática. Documento presentado. Solicitud de asiento. El remitente era una gestoría desconocida. Gestión Ibérica 12. En el asunto, un número. 10918. El estómago de Iria se contrajo. Pulsó sobre el enlace de consulta. Una página gris se cargó con lentitud meditada, como si supiera que cada segundo era un hilo. El texto apareció, escueto, impersonal como un parte médico. Asiento de presentación número 10918. Documento, escritura pública. Presentante, Gestión Ibérica 12. Interesado, Bruno Salvatierra. Materia, disolución de condominio sobre finca registral. La pantalla mostraba, en estudio. «Iria», dijo Ara desde el salón, con la voz ya despierta. «¿Qué es?». Ella no respondió. Se levantó, fue hasta el salón con el móvil en la mano y se lo mostró. Ara leyó en silencio. La pupila le tembló. «No puede», dijo. «No sin ti». «Está intentando que pueda», respondió Iria, sintiendo ahora no miedo, sino la claridad feroz del corredor que sabe que tiene que apretar otro kilómetro. A las 4:02, un tercer correo. Remitente, notaría Lora y Pardo. Acusamos recibo de su oposición. Tomamos nota. Ningún instrumento público relativo a la vivienda, esa vivienda, por ejemplo, la vivienda X, se autorizará sin su comparecencia. La lluvia había empezado a garuar sobre Madrid con una terquedad fina, como si quisiera borrar marcas antiguas de las fachadas. Iria Valdivia apretó la llave contra el metal de la puerta y esperó a que el cerrojo hiciera ese chasquido grave que siempre la tranquilizaba. Llevaba la bolsa de la compra colgando del antebrazo derecho y un hilo de cansancio pegado a los hombros.
El turno en el archivo del museo había sido largo, lleno de cajas ácidas y etiquetas torcidas. Aún así, ese cansancio le parecía noble, útil. Era el tipo de fatiga que justificaba el pan en la mesa y el recibo de la luz. Al entrar, notó inmediatamente la luz del pasillo encendida y el olor a colonia de Bruno. Su marido solía dejar un rastro de olor amaderado, una línea invisible que decía «he estado aquí», con la misma precisión con la que en los planos se marca una medianera. Iria no lo vio en el salón, solo el abrigo colgado a medias de una silla, cayendo como un animal vencido, y oyó entonces su voz desde el despacho, esa voz en tono bajo que él usaba cuando no quería que las paredes escuchasen. «Esta noche», decía. Sí, ya está cuadrado. Tu nombre sale del contrato de la casa esta noche». La bolsa resbaló hasta el suelo. Las naranjas rodaron en silencio. Una quedó atascada bajo la singular mesa de centro de madera que Bruno insistió en comprar porque da carácter. Iria se quedó quieta, tan quieta como la estatua de mármol que había catalogado esa tarde. El despacho quedó suspendido en una burbuja de silencio antes de que él hablara de nuevo, cada palabra golpeando la pared como una piedra que uno lanza para medir la profundidad del pozo. «El notario no es problema», continuó. «Con el poder que me firmó el año pasado, bastará. ¿Y el registrador? Con la presentación telemática, entra al asiento y mañana resolvemos. A ti te llegarán papeles, pero ya será tarde». Iria sintió que las baldosas bajo sus pies se inclinaban apenas. El poder que había firmado, sí, lo recordaba, había sido, según Bruno, para solucionar unos trámites bancarios urgentes cuando él estaba de viaje. Habían discutido. A ella le incomodaban las firmas que abrían puertas de más. Él la tranquilizó con una de sus sonrisas más entrenadas. «Solo para cosas de la hipoteca, amor, cosas de gestión. Tú odias esas colas». Después, en un verano con demasiado sol y demasiadas prisas, ella firmó ante un notario de Chamberí. Un documento breve, con palabras grandes que no acabó de masticar. Le quedaba ahora en la garganta como hueso. Iria retrocedió un paso y cerró los ojos. Sintió la pulsación de su propia sangre, un tambor en el oído. A través de la rendija de la puerta del despacho entraba la luz amarilla de la lámpara flexo y el tecleo intermitente de Bruno. Imaginó la pantalla de su ordenador. Correos con asuntos en mayúscula, citas con notarios, nombres y apellidos de terceros. Esa manera fría que él tenía de escribir sin saludos afectuosos, sin despedidas. No había marcha atrás en lo que había huido. No había interpretación benévola. Era una frase que se sostenía por sí sola, como una sentencia. Tu nombre sale del contrato de la casa esta noche. Se agachó, recogió las naranjas una a una y mientras las guardaba en la bolsa, su mano tocó el teléfono móvil en el bolsillo. Lo sacó sin hacer ruido. La pantalla reflejó su cara blanquecina, ojos más grandes de lo normal. Un brillo que no era de lágrimas todavía, sino de una lucidez súbita, afilada. Activó la grabadora de voz. No sabía si grabar cambió algo legalmente. Lo que sabía era que los sonidos le daban realidad a los hechos, y ahora necesitaba realidades como tablones a los que agarrarse en mitad de una corriente. La conversación siguió unos segundos más. Bruno bajó la voz hasta lo inaudible, y luego colgó. Iria se incorporó. Fingió una tos y empujó la puerta del despacho con el codo, como quien no quiere abrir del todo el mundo. ¿Estás ahí?, preguntó, con la naturalidad más esforzada que se podía fabricar. Él giró en la silla. Llevaba la camisa arremangada y la mandíbula tensa. Sus ojos hicieron un gesto de evaluación, rápido como una cuchillada. «Sí, cerrando unas cosas. Llegaste temprano». «No tanto», dijo ella. «¿Quieres té? Café y sin azúcar». La precisión en las órdenes le devolvió a Iria una especie de control automático.
Fue a la cocina, puso agua, sacó una taza para él, otra para ella, como si sostener esos objetos fuera una forma de sostenerse. Mientras el agua calentaba, abrió el navegador del móvil. Tecleó: ¿Cómo impedir cambio titularidad a casa sin consentimiento conyugal España? Y la pantalla le devolvió una selva de artículos casi idénticos, escritos con esa voz impersonal que te deja sola en la mitad del camino. En la parte alta, una página del Colegio de Registradores. Pulsó: Régimen económico matrimonial. Necesidad de consentimiento para disponer de la vivienda familiar. Leyó como se bebe agua con fiebre. El pitido de la tetera la hizo temblar. Sirvió el café, un té claro para ella y volvió al despacho. «Gracias», dijo él mecánicamente, sin mirarla. «¿Sigues con lo del taller?», preguntó ella, escogiendo una pregunta inocua. «Sí, y con unos papeles que tengo que firmar». «Unos papeles», repitió ella, pero solo por dentro. Luego dijo en voz alta: «Esta noche quería que viéramos una peli». «No puedo», respondió él con la facilidad con la que uno corta una cuerda muy gastada. «Me voy a reunir con Álvaro, y quizá con el de la gestoría. No me esperes». No disentir era por el momento una estrategia. Iria asintió y se bebió el té sin sabor. Cuando él volvió a concentrarse en la pantalla, ella regresó al salón, dejó el móvil sobre la mesa y trató de pensar. Cronología, se dijo, usando una palabra que en el museo aplicaba a urnas rotas y ajuares dispersos. Primero, verificar. Después, prevenir. Por último, actuar. En la verificación entraba comprobar si realmente existía un poder notarial tan amplio como para permitir esa maniobra. En la prevención, alertar a quien hiciera falta. Dejar constancia de su oposición. En la acción, prepararse para el golpe si llegaba y devolverlo con precisión. A veces lo urgente nos obedece, respondió Paloma. Luego queda lo importante. Lo importante era la vida después del dique. Subieron a casa. Entrar fue como poner una pieza última al conjunto. El salón guardaba aún, sobre la mesa, la disposición exacta de la noche anterior, la carpeta granate en diagonal, el cable del portátil doblado con cuidado, una taza de café vacía como una burbuja petrificada. La gente que se había quedado encargada de la vigilancia entregó un parte breve. A las 8:40 intentaron entrar un cerrajero y un hombre que dijo ser perito de seguros con orden de inspección. Se les denegó. Se marcharon con prisa. Video y fotos enviados a la comisaría. «Gracias», dijo Iria por cuarta vez en un día. El agradecimiento ese día era un verbo en presente continuo. A las 17:10 el timbre sonó. No era un mensajero ni un vecino. Era un oficial de justicia con carpeta dura, corbata del color de los sellos. «Notificación», dijo. «Señora Valdivia, traslado de demanda de divorcio contencioso con solicitud de medidas provisionales. Vista señalada para pasado mañana, 9:30 horas. Se ruega confirmación de recibí». Ara cogió el sobre, firmó el acuse, lo abrió. Leyó en diagonal con habilidad de quien sabe dónde se esconden las serpientes. Pide, resumió, uso exclusivo de la vivienda para él alegando necesidad laboral y solicita que el juez le autorice a vender su parte con depósito del 50% del precio en una cuenta judicial. Iria sintió un cansancio diferente al de la noche. No era físico. Era el cansancio de quien ve que el camino no es una sprintada, sino una carrera con varias cuestas. Se sentó, apoyó las palmas de las manos en la mesa y notó el frescor de la madera. «Respondemos», dijo, más serena que exhausta, «con todo lo de hoy y lo de ayer, con el auto, con las diligencias penales, con las evidencias del banco, con Zaragoza. Y pedimos, si hace falta, una orden de alejamiento de mis comunicaciones. Que ningún operador haga duplicado de SIM sin comparecencia mía». Ara ya escribía. «Y pedimos», añadió, «custodia de llaves, prohibición de cambio de cerradura sin consentimiento y un mandato de no acercamiento a la vivienda salvo en horarios pactados y acompañamiento». A las 18:00 ordenaron la casa con un método que a cualquiera le parecería maniático y que a ellas les devolvió un ritmo respirable. Cada papel en una funda, cada funda con un post-it con fecha, cada fecha anotada en una hoja de ruta pegada a la nevera. A las 19:02, Rosel volvió a llamar.
Se abrió una investigación por blanqueo a Provisión Fincas S.L. Nos han pedido que mantengamos retenidos los fondos hasta orden contraria. Y un apunte. Alguien intentó ayer por la noche generar un cheque conformado a nombre de esa sociedad con cargo a su cuenta. Bloqueado. Gracias, dijo Iría, y esa palabra ya funcionaba sola como una tecla que se enciende al tocarla. El atardecer bajó con su rampa lenta hacia la ventana. Miriam, que llevaba horas despierta, aceptó una ducha y un pijama prestado. Ara terminó el borrador de la contestación, lo envió a una procuradora de confianza y revisó de nuevo la lista para la vista. Documental, testifical potencial, Paloma, Oroz, Rosell, Serrano, capturas, cadena de custodia de la CIM. A las 20:13 comieron sopa. No conversaron mucho porque no hacía falta. A las 21 horas, Iría sacó del mueble del salón una caja pequeña donde guardaba cosas casi ceremoniales. Una pluma, un sello de caucho con su nombre y un tampón de tinta. Selló, por primera vez por voluntad, un documento que llevaba su nombre como autora y no solo como sujeto. Relación cronológica de hechos. Iría Valdivia. La frase al secarse dejó una línea fina de brillo. A las 21:47, el móvil vibró con un número desconocido. Contestó. Una voz masculina, educada hasta el esmalte, dijo: «Señora Valdivia, le llamo del operador de telefonía. Estamos verificando una incidencia en su línea. ¿Podría confirmarnos el código que acaba de recibir por SMS para completar una actualización de su plan?» Iría colgó sin decir palabra. Miró el teléfono. Ningún SMS. Miró a Ara. «SIM swap», dijo Ara. «Lo intentaron ayer por la noche desde el banco. Ahora irán a por la línea. Llamo yo». Marcó un número. «Buenas noches. Soy la abogada Aranzachu Mendía. Comprometieron la línea de mi clienta. En su sistema debe constar un bloqueo de duplicados sin presencia. ¿Lo ven?» «Perfecto. Manténganlo. Si alguien aparece en tienda, llamen a este número». A las 22:10, la casa tomó ese silencio específico de las jornadas que han contenido demasiadas cosas, pero que encuentran un cajón para cada una. Iría se permitió ir a su dormitorio y abrir la ventana. El aire de Madrid entró con olor a hoja seca y a rumor de ciudad templada. Se miró en el espejo un segundo. No buscó nada en su cara. Aceptó que estaba ahí, en la misma casa, en otra vida. A las 22:24, la mirilla del portal mostró a la gente de coleta. Volvía para un último parte y un policía de paisano que traía un sobre. «Del juzgado», explicó. «Señalamiento confirmado. Y el juez pide que aporten mañana por la mañana, si es posible, el informe del banco sobre los intentos de transferencia y los cheques conformados». «Lo tendremos», dijo Ara. A las 23:01, el buzón de correo de Iría recibió un mensaje de Gestión Ibérica 12 con asunto conciliación extrajudicial. El texto proponía resolver amistosamente con una venta a valor de mercado antes de la vista. El oferente adjuntaba modelo de acuerdo. Ara respondió con un párrafo glacial y adjuntó una vez más el auto, la oposición, la revocación, el atestado. El día cerró como cierra un libro grueso, no con un portazo, sino con una gravedad que permanece en la mesa. A las 23:40, Miriam dormía sobre el sofá, con la sábana subiéndole hasta el mentón. Ara dejó sobre la mesa la carpeta granate y por primera vez en 2 días bajó los ojos y dejó que pesaran. Iría caminó descalza hasta la ventana. Desde ahí se veía la plaza con su geometría de farolas. El balcón, que había sido una compra al principio y ahora era una defensa, seguía allí igual que la semana pasada, igual que por la mañana, pero distinto de todas las maneras que importan. El móvil, sobre la mesa, vibró con un correo que llegó sin ruido. Era de Paloma. «Una última cosa», decía. «He revisado los índices. Bruno intentó registrar en 2024 una compraventa simulada de un trastero poniendo como vendedora a una tal MG, que renunció en el último minuto. La notaría estuvo a punto de autorizar y desistió. Lo apunto por si ayuda a dibujar el patrón». Iría respondió con 2 palabras. «Ayuda mucho». Cerró la pantalla. A medianoche en punto, el teléfono perdió una barra de cobertura. Una, luego otra. Se quedó en una línea fina que parpadeó y murió. «Sin servicio», dijo la esquina superior izquierda. Iría lo levantó, lo acercó a la ventana. Nada. «¿Ara?», llamó sin elevar la voz. «Ara». Se incorporó al instante como si hubiera dormido encima de un muelle. «No tengo red».
dijo Iría. Ara tomó su propio móvil. Tenía cobertura. Caminó hasta el pasillo y el vestíbulo. La cámara del portero automático mostraba en blanco y negro una imagen de la calle vacía. Puede ser un microcorte, o puede ser que lo estén intentando en tienda. Llamo al operador. Marcó. En ese segundo el timbre del portal sonó 2 veces, cortas, como si alguien apenas rozara el botón con la yema. El portero mostró entonces una silueta pegada al borde del encuadre, demasiado cerca de la cámara para que el rostro saliera, solo un hombro y un perfil de gorra. La persona se apartó 1 centímetro y se volvió a acercar. ¿Sí?, dijo Ara, con el micrófono apretado. Silencio. Luego una voz disfrazada de neutralidad. Mensajería. Entrega para Iría Valdivia. Esta hora no la usan las mensajerías. Deje el papel en conserjería. No hay conserjería, contestó la voz. La cámara hizo un salto de luz. Una moto cruzó el cuadro, la sombra se deslizó, el hombro siguió ahí. Serrano llamó más un instante al fijo, el único teléfono que no dependía de una SIM. Ara descolgó. Estoy abajo, dijo el agente. Hemos notado un intento de duplicado en una tienda a 3 calles. Lo impidieron, pero alguien puede estar probando con un inhibidor. No abran. El zumbido del portal sonó otra vez, esta vez con perseverancia. Iría caminó hasta la puerta y apoyó la mano en el pomo como si pudiera medir la temperatura de la noche. El fijo volvió a sonar, pero no era Serrano, era el banco, la grabación automática de emergencias. Detectamos intento de acceso a su banca online desde un dispositivo nuevo. La verificación por SMS no ha podido completarse. Iría miró a Ara, y mientras la casa contenía todas las precauciones y todas las herramientas que habían reunido en 2 días, la cerradura del portal abajo empezó, claramente, a girar desde afuera. Y la noche, que hasta entonces había sido un telón de fondo, se movió 1 milímetro hacia adelante, como si fuera a decir su frase. Iría respiró profundo. Supo que el siguiente minuto, aunque no llevara tinta ni membrete, también se escribiría, y que de pie, en esa casa que había defendido con papeles y con pasos, estaba lista para empujar la puerta que todavía no veía y para sostenerla, cuando adentro entrara lo que estaba al llegar.